La ciudad había despertado mucho antes del amanecer, pero Isabella Cross apenas la notaba. A través de las ventanillas tintadas de su sedán negro, las torres de cristal se difuminaban, brillando con la fría luz de la mañana. Una fina llovizna caía sobre el parabrisas, distorsionando las siluetas del exterior, haciendo que todo pareciera tan inquieto como ella. Su teléfono vibró de nuevo. Un tercer correo electrónico marcado como urgente. Otra línea en una lista de tareas interminable. Lo apartó sin abrirlo y luego miró a la pequeña figura acurrucada en el asiento junto a ella. Mía miraba por la ventanilla, con la barbilla hundida en su abrigo rosa, y su aliento empañaba el cristal. No había dicho ni una sola palabra en 2 años. Ni a Isabella, ni a nadie. El coche aminoró la marcha junto a la acera, frente a un tranquilo café en la esquina de Waverly y Main. Isabella lo había elegido porque nadie la reconocería. Ni inversores, ni periodistas, solo desconocidos a quienes no les importaría que fuera la directora ejecutiva de Crosté, una mujer capaz de negociar contratos multimillonarios en 5 idiomas, pero que aún así no podía contactar con su propia hija. Solo desayuno, murmuró Isabella, aunque Mía no levantó la vista. Su chofer abrió la puerta y salieron al aire brumoso. Dentro, la cafetería olía a pan recién hecho y canela. Apenas unos pocos madrugadores llenaban la sala, y un suave jazz zumbaba bajo el tintineo de las tazas. Se acomodaron en una mesa junto a la ventana. Isabella pidió 2 platos de panqueques, aunque sabía que Mía solo picotearía los suyos. Intentó iniciar una conversación informal, más para sí misma que para Mía, señalando la lluvia, las flores en el mostrador, pero la niña solo trazaba círculos sobre la mesa con la yema del dedo. El silencio entre ellas se sentía más denso que el cielo gris del exterior. Su teléfono vibró de nuevo. Lo cogió automáticamente, con el pulgar sobre la pantalla. Decisión crítica para el mediodía. La reunión de la junta directiva se adelantó. Odiaba la facilidad con la que el mundo corporativo se infiltraba en cada rincón de su vida. Isabella se dijo a sí misma que debía guardar el teléfono aunque fuera una mañana sin trabajar, pero las viejas costumbres nunca se aflojan voluntariamente. Sonó la campana sobre la puerta del café. Un hombre entró sacudiéndose el agua de la chaqueta. No vestía como la gente a la que Isabella estaba acostumbrada. Sin traje a medida, sin reloj reluciente. Llevaba la camisa de franela remangada, las botas desgastadas por el trabajo. Un niño de unos 8 años lo seguía, con la mochila colgando del hombro. El hombre pidió café, buscó un asiento con la mirada y entonces sus ojos se encontraron con los de Mía. Fue solo una mirada fugaz, pero Mía no apartó la mirada. Él le dedicó una cálida sonrisa, y sin decir palabra, levantó la mano y señaló, «Buenos días». Algo cambió en el rostro de Mía como la luz del sol abriéndose paso entre nubes densas. Sus labios se separaron, no para hablar, sino para sonreír. Entonces sus deditos se movieron, torpes pero seguros. «Buenos días». Isabella se quedó paralizada. El teléfono se le resbaló de la mano y aterrizó en la mesa con un golpe sordo. Hacía años que no veía los ojos de su hija iluminarse así. El hombre se acercó, con su hijo detrás, y se agachó a la altura de Mía. «Me llamo Isen», dijo en voz baja, pero también en señas. «Este es Lucas», saludó el niño tímidamente. «Solo queríamos saludar». Mía respondió con un aluvión de pequeñas señas que Isabella no pudo entender. Isen arqueó las cejas sorprendido y luego rió entre dientes. «Me dice que le gustan más tus panqueques que los míos», le tradujo a Lucas, cuyo rostro se iluminó de risa. A Isabella se le hizo un nudo en la garganta. «¿No hablas lenguaje de señas?», preguntó con la voz apenas firme. «Mi esposa era sorda», dijo Isen simplemente. Quería que Lucas creciera conociendo ambos mundos. «Usamos señas todos los días». Su tono no era compasivo, solo práctico, como respirar. Algo tácito pasó entre ellos, una madre desorientada, una desconocida que comprendía sin preguntar. Isabella abrió la boca para agradecerle,
pero las palabras se le quedaron pequeñas. Mía ya estaba haciendo señas de nuevo, con las manos llenas de alegría. Isen le siguió el ritmo sin esfuerzo, haciendo que Mía riera de una forma silenciosa que Isabella casi había olvidado que existía. Por primera vez en 2 años, su hija no solo estaba presente, estaba viva. La camarera trajo el café de Isen, y él se puso de pie, asintiendo levemente con la cabeza, como diciendo, no hace falta que me agradezcas. Pero el corazón de Isabella latía demasiado fuerte como para dejar que se fuera. Espera, dijo, levantándose de su asiento. ¿Podrías enseñarme algunas señas? Isen pareció sorprendido, luego pensativo. Claro, pero no es algo que se aprende en una mañana. Miró a Lucas y luego a Isabella. Venimos aquí todas las semanas, a la misma hora, si estás. En serio. Lo soy, dijo Isabella antes de que la duda la silenciara. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Isen sonrió con dulzura. De acuerdo. Entonces. El próximo sábado. Isabella asintió y Mía sonrió radiante como si entendiera cada palabra. Mientras Isen se iba con Lucas, Isabella volvió a sentarse, con los panqueques intactos enfriándose en su plato. Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no miró. Le temblaban las manos ligeramente al alcanzar los dedos de Mía, imitando la señal que Isen le había mostrado. Buenos días, respondió Mía con la seña. Sus ojos brillaban más que la calle empapada por la lluvia. El sábado siguiente llegó más rápido de lo que Isabella esperaba, aunque no sin obstáculos. En los 6 días transcurridos desde que conoció a Isen Ayes, su vida había vuelto a su ritmo implacable. Llamadas estratégicas a primera hora de la mañana, una fecha límite para el lanzamiento de un producto y una reunión de la junta directiva que se cernía como una nube de tormenta. Aún así, se encontraba mirando el reloj con más frecuencia de lo habitual, contando los días que faltaban para ese tranquilo café en Waverly y Men. Su chofer no entendía por qué se desviaban de nuevo, e Isabella no se lo explicó. Simplemente necesitaba esto. Necesitaba algo que no fueran solo oficinas de cristal y voces hablando a la vez. A ella en lugar de a ella. Mía se sentó a su lado, aferrada a su conejo de peluche favorito, inusualmente alerta para un sábado por la mañana. Al entrar en la cafetería, la sensación fue diferente esta vez. Isabella se sorprendió buscando a Isen con la mirada antes incluso de buscar una mesa. Y allí estaba, en la misma mesa de la esquina. Su hijo Lucas, animadamente, explicaba algo con las manos mientras Isen asentía pacientemente. Mía tiró de la manga de Isabella y prácticamente corrió hacia ellos. Isabella la siguió, intentando mantener su compostura habitual, pero sin éxito al ver cómo se iluminaba el rostro de Mía. Isen levantó la vista y sonrió. No era la clase de sonrisa que se usa en reuniones de negocios, ensayada y pulida, sino algo despreocupado. Buenos días, dijo en voz alta y en señas a la vez. Isabella imitó el gesto con torpeza. Sentía los dedos rígidos, torpes, pero Mía sonrió de todos modos. Empezaron con algo sencillo. Isen le enseñó a Isabella el alfabeto, trazando letras en el aire, mientras Mía lo demostraba con manos rápidas y ansiosas. Lucas intervino, mostrándole atajos y chistes privados. Los niños lo entendieron. Pronto, Mía se reía en silencio, negando con la cabeza ante las expresiones tontas de Lucas. Isabella observaba, con una mezcla de asombro y dolor. Había pasado 2 años buscando médicos, terapeutas, especialistas con títulos impresionantes, y allí estaba un carpintero, enseñándole a su hija a abrir una puerta que Isabella ni siquiera sabía tocar. Después de 1 hora, a Isabella le dolían los dedos, pero sentía una extraña ligereza en el corazón. Soy terrible en esto, admitió, flexionando las manos. Estás aprendiendo, dijo Isen encogiéndose de hombros con naturalidad. A Mía no le importa si eres perfecta. Solo quiere verte intentándolo. Eso fue más duro de lo que Isabella esperaba. Miró a su hija, la miró de verdad.
La forma en que los ojos de Mía seguían cada señal. Como parecía brillar cada vez que Isabella acertaba. ¿Cuándo fue la última vez que su pequeña la había mirado así? La conversación derivó más allá de las formas de las manos y el vocabulario. Isen le habló de su taller, de cómo construía muebles a medida, pero le costaba seguir el ritmo. El alquiler después de que un cliente importante cancelara. Isabella no ofreció soluciones. Todavía no. Solo escuchaba. Se sentía extraño, casi un lujo, hablar de algo real sin que nadie le pidiera que lo arreglara. Para la segunda semana, sus reuniones se habían convertido en un ritual. El dueño del café empezó a guardar su puesto. El vocabulario de Mía se amplió. Sus manos se movían más rápido y con más confianza. Isabella se pasaba las noches practicando señas frente al espejo del baño en lugar de responder correos electrónicos. Pero no todos lo aprobaron. A mitad de semana, durante una tensa reunión en la sede de Crosstech, un alto cargo de la junta directiva, Marcus Latten, la miró fijamente. «Pareces distraída últimamente», dijo con insistencia después de que ella dudara antes de responder a una pregunta. «Esta empresa necesita toda tu atención, Isabella». «No son proyectos personales», dijo ella, enfadada. «Estoy totalmente comprometida». «Pues demuéstralo», dijo Marcus, deslizando un documento sobre la mesa. «Necesitamos recortar los gastos un 20% antes del próximo trimestre. Sin excepciones. Si no estás preparado para tomar decisiones difíciles, otros lo harán». Era una advertencia. Y la oyó alto y claro. Esa noche, Isabella llegó a casa y encontró a Mía dormida en la mesa de la cocina, con las manos enroscadas alrededor de las tarjetas que Isen le había dibujado. Isabella apartó un mechón de pelo de la cara de su hija, sintiendo como la vieja culpa la invadía. ¿Estaba perdiendo la concentración en el trabajo o por fin se estaba centrando en lo que importaba? Llegó el sábado otra vez. Isabella llegó a la cafetería antes de lo habitual, con la esperanza de que Isen no notara las ojeras, pero claro que sí. «¿Una semana difícil?», preguntó al sentarse. Intentó desviar la conversación, pero la mirada fija de Isen se lo impidió. Así que le habló de la presión de la junta, de lo frágil que era su puesto. Esperaba una opinión, o peor aún, un consejo. En cambio, Isen asintió pensativo. «¿Sabes?», dijo, haciendo señas para que Mía pudiera seguirlo. «Cuando Lucas dejó de hablar un rato después de que falleciera su madre, pensé que podía arreglarlo. Lo intenté todo. Pero a veces lo que necesitan los niños no es una solución. Es alguien dispuesto a sentarse en silencio con ellos». Isabella tragó saliva con dificultad. «No se me da bien el silencio». «Entonces tú también estás aprendiendo», dijo Isen con dulzura. Al final de la sesión, Mía lo sorprendió a ambos. Señaló lenta pero claramente. «Gracias». Isabella se quedó paralizada, sin saber si se dirigía a Isen, a ella o a ambos. Isen sonrió y asintió, traduciendo en voz alta. «Te está dando las gracias por mostrarle que no está sola». A Isabella se le hizo un nudo en la garganta. Quiso responder, pero antes de que pudiera, su teléfono volvió a vibrar. El nombre de Marcus Latten apareció en la pantalla. Lo dejó sonar. Por primera vez en años, no contestó. Pero mientras observaba a Mía charlando con Lucas en carteles brillantes y entusiastas, Isabella supo que el respiro no duraría. La junta directiva no tendría paciencia. Y si descubrían cuánto tiempo había pasado fuera de la oficina, su mundo corporativo comenzaba a resquebrajarse. Para el tercer sábado, Isabella ya no fingía que sus visitas al café eran una ocurrencia tardía. Organizaba su agenda en torno a ellas, posponía las reuniones e incluso le mintió a Marcus Latten sobre un compromiso con un cliente para poder cumplir la promesa que le hizo a Mía. Su chofer arqueó una ceja cuando volvió a pedirle a Waverly y Men. Isabella lo ignoró, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba entre destellos de asfalto mojado y cielo gris. La llovizna no había parado en días. Una lluvia constante,
como una cortina, que difuminaba los bordes, suavizaba todo lo que tocaba, pero nada se sentía suavizado en su interior. La junta se había vuelto inquieta. La voz de Marcus, suave como el hielo, aún resonaba en la cabeza de Isabella. Si no estás preparada para tomar decisiones difíciles, otros lo harán. La apartó al entrar en el café. Mía vio a Isen y Lucas de inmediato y corrió hacia adelante, con su abrigo rosa ondeando tras ella. Isabella la siguió más despacio, recordándose a sí misma que estaba allí para aprender, no para pensar en adquisiciones hostiles. Hoy, Isen había traído pequeñas tarjetas con dibujos a mano, objetos sencillos, animales, sentimientos, cada uno etiquetado con su signo. Lucas se las entregó a Mía como si fueran cromos, enseñándole cómo usarlas en frases divertidas. Isabella vio cómo las manos de su hija cobraban vida. Cada nuevo signo era una llave girando en una cerradura que creía oxidada. Los ojos de Mía brillaron mientras hacía la señal de «feliz». Luego señaló a Isabella y la repitió. «Mamá feliz». Las palabras impactaron más fuerte que cualquier amenaza de un inversor. Isabella contuvo las lágrimas repentinas, asintiendo como si comprendiera, aunque Isen tradujo en voz baja, dice, «Te ves feliz hoy». Isabella practicó con ellos durante más de una hora. Sus movimientos eran torpes, pero mejoraban. Se sorprendió riendo de verdad, cuando accidentalmente hizo la seña de caballo en lugar de casa. Y Mía se dobló en una risita silenciosa. Pero mientras Isen corregía la forma de su mano, Isabella notó algo más. Su toque era cuidadoso, nunca prolongado, sino cálido. Su presencia la tranquilizaba de una manera que parecía peligrosa. No estaba acostumbrada a depender de nadie, especialmente de alguien fuera de su mundo de cristales pulidos y trajes elegantes. «¿Tus tablas siguen dándote problemas?», preguntó Isen durante un descanso, bebiendo su café. «Siempre», admitió Isabella en voz baja. «Creen que estoy distraída». «No se equivocan». «Quizás no sea malo», dijo con una leve sonrisa. «A veces, centrarse en lo incorrecto se asemeja mucho al éxito». Isabella lo observó, sin estar segura de si él entendía lo mucho que estaba en juego. Si perdía su puesto, Croste caería en manos de Marcus Latten, un hombre que valoraba los números más que a las personas. La idea le revolvió el estómago. Más tarde esa semana, sus temores se hicieron realidad. En una reunión privada, Marcus presentó un ultimátum apenas velado. «Las votaciones llegan, Isabella. O estás de acuerdo con nosotros en estos recortes o la Junta encontrará a alguien que sí lo esté». «¿Alguien como tú?», preguntó con frialdad. Él no lo negó. Esa noche, Isabella estaba sentada sola en la cocina de su ático, con las luces de la ciudad brillando abajo como constelaciones lejanas. Mía dormía arriba, agotada de practicar señas toda la tarde. Isabella se miró fijamente en el cristal negro de la ventana. No reconoció a la mujer que la miraba, alguien que de repente estaba aterrorizada de perderlo todo excepto lo único que casi había pasado por alto. Su hija. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. Cuando llegó, Isabella llegó temprano al café, agarrando un cuaderno lleno de bocetos descuidados de señas. Isen lo notó de inmediato. «¿Has estado practicando?», él dijo, impresionada. «No aprendo rápido», admitió. «Eres más rápida de lo que crees», respondió él. «Solo necesitas que alguien te lo crea». Ahora practicaban frases completas, conversaciones reales. Mía, orgullosa, le enseñó a su madre a expresar con señas, «te extrañé». Sus deditos lo deletreaban con cuidado. Isabella intentó responder con la misma amabilidad, torpemente, pero la sonrisa de Mía le dijo que no importaba. Entre clase y clase, Isen hablaba de su difunta esposa, de cómo le había enseñado una paciencia que él nunca supo que tenía. Lucas intervino con historias que hicieron reír a Mía. Dos niños hablando un idioma compartido mientras sus padres intercambiaban miradas por encima de las tazas de café. Pero la frágil pieza no duró. A mitad de la sesión, la asistente de Isabella apareció en la puerta de la cafetería, con el paraguas goteando lluvia en el suelo.
Señorita Cross, la reunión de la Junta se ha adelantado. La esperan en 40 minutos. Las palabras eran agudas, metálicas, cortando el aire cálido como cristales rotos. Isabella sintió la pequeña mano de Mía deslizarse en la suya como si sintiendo la tensión. Isen la miró, leyendo la tormenta en su rostro sin necesidad de traducción. «Vete», dijo con suavidad. «Estaremos aquí la semana que viene». Pero Isabella dudó. Por primera vez en años, no quería dejar una mesa para ir a una sala de juntas. Quería quedarse en el silencioso murmullo de risas y letreros torpes donde el éxito no se medía en informes trimestrales, sino en la sonrisa de un niño. Aún así, el deber la llamaba. Besó la frente de Mía, prometió verla esa noche y salió bajo la lluvia. Para cuando llegó a la sede de Croste, su abrigo estaba empapado, pero no sentía el frío. Dentro de la torre de cristal, Marcus ya la esperaba, con expresión aguda y satisfecha. «Esta empresa», dijo, «no puede permitirse un líder distraído». Isabella se sentó, con la espalda recta. La sala quedó en silencio. La guerra había comenzado oficialmente. La sala de juntas estaba fría como ningún termostato podía arreglar. Las paredes de cristal reflejaban la lluvia que caía afuera, mientras 12 pares de ojos se fijaban en Isabella Cross con precisión inquebrantable. Marcus Latten estaba de pie al otro extremo de la larga mesa, con una postura relajada, pero cada palabra afilada como una cuchilla. «Esta empresa prospera gracias a la disciplina», dijo con suavidad, deslizándole un portafolios. «Decisiones difíciles. Me temo que lo estás perdiendo de vista». Isabella echó un vistazo a los documentos llenos de recortes propuestos. Programas de investigación desmantelados. Equipos enteros disueltos para inflar las ganancias trimestrales. Costos humanos disfrazados de estrategia. «No voy a firmar esto», dijo Isabella, con voz tranquila pero fría. «No estás escuchando razones». Marcus sonrió levemente. «Y cuando la Junta vote el mes que viene, me escucharán». La amenaza persistió mucho después de que ella saliera del edificio. Isabella regresó a casa horas después, empapada por la lluvia, y encontró a Mía esperando en la puerta con sus pequeñas manos moviéndose rápidamente. «Te extrañé. Tenía miedo. Estás triste». El mensaje fue más duro que las palabras de Marcus. Isabella se arrodilló, aún goteando agua de lluvia en el suelo, y forzó una sonrisa mientras copiaba el letrero de Mía. «Estoy bien». Pero Mía ladeó la cabeza, poco convencida. Los niños siempre lo saben. Esa noche, Isabella permaneció despierta, con el teléfono sonando sin parar en la mesita de noche. Pensó en Marcus, en el imperio. Había construido con sangre y hueso, y sobre un hombre que le hablaba a su hija con las manos, no con el teléfono. Entre el agotamiento y la claridad, se dio cuenta de que ya no temía perder su compañía. Temía perder a su hija. El sábado llegó como un soplo de aire fresco, aunque el cielo seguía gris. En la cafetería, Mía corrió directamente hacia Isen y Lucas como si perteneciera a ese lugar. Isabella la siguió, la tensión se alivió al ver la firme presencia de Isen. «¿Una semana difícil?», preguntó, leyendo su rostro al instante. «Es tan obvio». Isabella intentó reír, pero le salió una risa quebradiza. «Solo para alguien que sabe lo que es librar batallas en casa y en el trabajo», dijo Isen con suavidad. «¿Cómo está la Junta?», dando vueltas como buitres. Hizo una pausa, observando a Mía, animada, haciendo señas a Lucas. «Pero no me importa tanto como debería». Isen la observó un momento. «Quizás eso significa que por fin te importan las cosas correctas». Pasaron la siguiente hora inmersos en la práctica. Isabella aprendió frases sobre sentimientos, familia y esperanza. Mía sonreía radiante cada vez que su madre acertaba. Lucas inventó juegos para poner a prueba su velocidad. Y por primera vez, Isabella se encontró riendo con genuina facilidad. Entonces Isen le mostró algo inesperado. Le enseñó a decir con señas: «Estoy orgullosa de ti». Usó ambas manos, moviéndose lentamente para que no se le olvidara. Cuando se secó, el rostro de Mía se iluminó como el amanecer.
Isabella ni siquiera se dio cuenta de que tenía los ojos húmedos hasta que Isen le pasó una servilleta. Cuidado, bromeó suavemente. Vas a arruinar tu imagen de directora ejecutiva. Isabella esbozó una débil sonrisa. Esa imagen podría no durar mucho más. Isen frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar más, Mia tiró de la manga de Isabella, haciendo señas rápidamente. Quiero que aprendas más. Quiero que hables conmigo todo el tiempo. Las palabras hicieron que a Isabella se le cerrara la garganta. Todo el tiempo. ¿Cuántos momentos se había perdido de trasnochar en la oficina, de cenar sola, de cuentos para dormir que no había contado porque creía que el trabajo esperaría mientras que la infancia no? Después de la clase, salieron juntos. La lluvia había parado, dejando las calles resbaladizas y relucientes. Isen llevaba la mochila de Lucas colgada del hombro con naturalidad mientras Isabella sujetaba la mano de Mia, sintiendo a su hija devolverle el apretón como no la había sentido en años. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Isabella al llegar a la esquina. ¿Algo?, respondió Isen. ¿De verdad por qué nos ayudas?, dudó Isen. Porque sé lo que es sentirse impotente cuando alguien a quien quiere se queda callado. Y porque Mia es una chica estupenda que merece ser escuchada. Eso es todo. Pero Isabella intuyó que había algo más. Algo tácito en sus ojos, una dulzura que no tenía nada que ver con la obligación, sino con la elección. Esa noche, de vuelta en su ático, Isabella se encontró dibujando lenguaje de señas en el borde de un informe presupuestario de tecnología. Los dos mundos ya no se sentían separados. Estaban colisionando. Cuando Marcus volvió a llamar exigiendo una reunión de emergencia, Isabella lo ignoró. En cambio, se sentó con Mia, practicando la frase. Isen le había enseñado: «Estoy orgullosa de ti». Mia rió entre dientes ante los dedos torpes de su madre, pero la devolvió con señas. Pequeña y perfecta. Isabella besó la frente de su hija, pensando en la voz tranquila de Isen, en su serena convicción. Entonces su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Marcus, sino un mensaje del asesor general de la empresa. La junta directiva convoca una votación anticipada. 2 semanas. La guerra había avanzado más rápido de lo que esperaba. E Isabella sabía con una certeza gélida que Marcus usaría la existencia de Mia, precisamente aquello que le daba fuerza, como prueba de que había perdido la ventaja. 2 semanas. Ese era todo el tiempo que Isabella tenía antes de que la junta decidiera su destino. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de reuniones, llamadas y momentos de tranquilidad con Mia que parecían casi robados, como si hubieran colado luz en una habitación cerrada. Todas las noches, Isabella se sentaba en el suelo de la sala, practicando señas. Mia se acurrucaba a su lado, corrigiendo cada error con un paciente movimiento de cabeza. Las clases de Isen se convirtieron en algo más que tutoriales de idiomas. Se convirtieron en un salvavidas. En la cafetería, Isabella ya no miraba su teléfono. Reía con más facilidad, hablaba con más franqueza. Isen no le pedía nada a cambio, pero Isabella captó su mirada, a veces curiosa, cautelosa, como si intentara resolver un rompecabezas que no estaba seguro de si debía tocar. Una tarde lluviosa, Isabella se encontró paseando frente al pequeño taller de Isen en lugar de volver corriendo a su oficina. A través de la puerta de cristal, vio estantes llenos de mesas, sillas y armarios hechos a mano. Todos preciosos, todos sin vender. Lucas estaba sentado en el suelo pintando mientras Isen lijaba el borde de un escritorio. No era eficiencia profesional. Era trabajo humano y honesto, e Isabella envidiaba su simplicidad. «Ahuyentarás a los clientes quedándote ahí fuera», gritó Isen sin levantar la vista al entrar. «¿Acaso tienes clientes?», bromeó Isabella con ligereza, observando la habitación vacía. «Últimamente no», admitió Isen con una sonrisa. «Los bancos hablan de ejecuciones hipotecarias». Las palabras se le quedaron grabadas en el pecho. Podía resolverlo con una sola llamada. Mover un hilo, firmar un contrato. Pero no se ofreció. Todavía no.
El orgullo de Isen merecía algo mejor que lástima disfrazada de ayuda. En cambio, se arrodilló junto a Mia y Lucas, dejando que le enseñaran la seña de amigos. Isen observó con silenciosa diversión cómo los dedos de Isabella se tambaleaban al realizar el movimiento. «Cuidado», dijo en voz baja. «Una vez que conoces la palabra, te quedas con ella. Ella esperará que la digas en serio». «Sí», dijo Isabella, y lo decía en serio, más de lo que creía. La reunión de la junta directiva llegó demasiado pronto. Una sala de conferencias privada. Una docena de trajes. Marcus Latten de pie como un hombre ya victorioso. «Isabella», dijo con suavidad, «hemos revisado tu desempeño. Tus distracciones extracurriculares no han pasado desapercibidas. Disculpa». Isabella mantuvo la voz serena, aunque sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Has estado ausente, perdiendo llamadas. Tu enfoque está claramente dividido. Ese no es el liderazgo que esta empresa necesita». «¿Qué quieres decir?», dijo Isabella con calma. «Es que no estoy dispuesta a despedir a gente para inflar las cifras». «Los accionistas no invierten en sentimientos», respondió Marcus. «Invierten en resultados». La votación estaba programada para el lunes siguiente. Marcus salió primero, seguro de que ya estaba derrotada. Isabella se quedó atrás, contemplando el horizonte de la ciudad a través de la ventana empapada por la lluvia. Las torres parecían frágiles ahora, como si pudieran romperse por su propio peso. Ese fin de semana en el café, Isabella estaba más callada que de costumbre. Mia lo notó, tirando de su manga, y dijo en señas, «Preocupada por ti». «Estoy bien». Isabella respondió en señas, aunque le temblaban los dedos. Isen lo vio todo sin hacer preguntas. Después de la clase, se quedó junto a la puerta. «Llevas algo pesado. No tienes que decirme qué es, pero no tienes que cargarlo sola». Para una mujer que había pasado toda su vida rechazando ayuda, esas palabras le rompieron algo por dentro. Lo miró de verdad, y no solo vio a un hombre enseñándole lenguaje de señas a su hija, sino a alguien que entendía la pérdida, que vivía sin armadura. Esa noche, Isabella se quedó practicando hasta que le dolieron las manos. No por la pizarra, sino por Mia. Si iba a caer, quería caer, sabiendo que le había devuelto la voz a su hija. El lunes llegó como un maremoto. Isabella trajo a Mia a la sala de juntas, no como un apoyo, sino como una verdad que se negaba a ocultar. Se escucharon jadeos en la sala cuando la niña entró de la mano de su madre, con los ojos abiertos como platos ante el mar de elegantes trajes. Marcus sonrió con sorna, claramente dispuesto a usar esto en su contra. «Esto es muy irregular», dijo con frialdad. «Esta es mi hija», respondió Isabella, tranquila pero feroz. «Y esta empresa es mi otro hijo. Puedo protegerlos a ambos». Comenzó la votación. Marcus se lanzó a un discurso pulido sobre disciplina y liderazgo. Isabella lo dejó hablar. Sabía que los números no la salvarían, pero algo más sí. Mientras la sala se tensaba, Mia se subió a su silla y empezó a firmar, moviendo sus pequeñas manos con seguridad. Isen, que se había escabullido sigilosamente al fondo de la sala a petición de Isabella, tradujo en voz alta. Dice, «Mi mami aprende a hablarme todos los días. Me escucha. No está demasiado ocupada para quererme». La sala quedó en completo silencio. Algunos miembros de la junta se removieron incómodos. Incluso Marcus titubeó un instante. Isabella se irguió, haciendo señas con Mia. Sus movimientos ya no eran torpes, sino fluidos, practicados, vitales. Esta empresa necesita una líder que escuche no solo a los mercados, sino a las personas. Sus palabras, habladas y en señas, fueron más pesadas que cualquier informe trimestral. La sala estaba tan silenciosa que Isabella podía oír la respiración irregular de Mia. Marcus se recuperó primero, con la voz destilando desdén. «Una actuación conmovedora», dijo con suavidad. «Pero esto es una sala de juntas,
no un concurso de talentos de preescolar. ¿De verdad estamos dejando que una niña de 6 años influya en el gobierno corporativo? Varios miembros fruncieron el ceño. Otros evitaron su mirada. Isabella mantuvo la calma, sujetando la pequeña mano de Mía. Esto no se trata de una niña, dijo Isabella con firmeza. Se trata de liderazgo. Si creen que la compasión y la fuerza no pueden coexistir, ya han elegido el futuro equivocado para esta empresa. Uno a uno, los miembros de la Junta emitieron sus votos. La secretaria contó en silencio y luego levantó la vista. 7 a favor de mantener a la señorita Sterling como directora ejecutiva, 5 en contra. La sonrisa de Marcus se congeló. Isabella sintió que sus rodillas casi se doblaban, pero no soltó la mano de Mía. Se levanta la sesión, anunció la secretaria. Fuera de la torre de cristal, la lluvia había parado. Isen esperaba cerca de la acera. Lucas se subió a sus hombros, sonriéndole a Mía. Isabella caminó directamente a los brazos de Isen, no porque necesitara que la salvaran, sino porque ya no tenía que fingir que no. «Lo hiciste», dijo Isen en voz baja. «No», respondió Isabella, mirando a Mía. Mía rió mientras Lucas firmaba algo rápidamente. Isabella solo entendió parte y miró a Isen con impotencia. «Acaba de decir que eres más valiente que mi padre». Isen sonrió. «Me ofendería si no estuviera de acuerdo». Por primera vez en meses, Isabella rió sin contenerse. Durante la semana siguiente, las cosas cambiaron. Isabella seguía trabajando hasta tarde, pero ahora llevaba a Mía a la sala de juegos de la oficina. Isen había ayudado discretamente a remodelar. La Junta, recelosa de más mala prensa, le dio margen para dirigir la empresa a su manera. Una noche, Isabella entró en el taller de Isen con 2 tazas de café. «Tengo una propuesta», dijo. «Si se trata de comprar mi negocio para salvarme, digo que no», advirtió Isen, limpiándose el serrín de las manos. «No comprar», corrigió Isabella sonriendo. «Invertir. Socio silencioso. Tú llevas el control». Isen arqueó una ceja. «¿Cuál es el truco?» «Tienes que enseñarme a construir algo que no se derrumbe», dijo, mirando una mesa a medio terminar. «Porque estoy cansada de pensar que el poder viene de derribar cosas». Isen la observó un buen rato y asintió lentamente. Trato hecho. 2 meses después, la cafetería, donde todo empezó, tenía una escena diferente. La tienda de Isen recibía sus primeros pedidos importantes. Mía firmaba frases completas con una seguridad deslumbrante. Lucas se había nombrado su guardaespaldas traductor. E Isabella, todavía directora ejecutiva, todavía imponente, parecía más ligera. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido que no tenía que luchar contra ellos sola. Isen le entregó una pequeña caja. Dentro había una pulsera de madera pulida tallada con un símbolo de familia. «No son joyas», dijo rápidamente. «Es un recordatorio de que ya tienes una». Isabella se la puso, con un nudo en la garganta. Se agachó junto a Mía y le dio las gracias no solo a su hija, sino también al hombre que estaba a su lado. Isen dudó. «Entonces, ¿a dónde vamos ahora?» Isabella sonrió. «A cualquier parte, siempre y cuando escuchemos». Mía las agarró de la mano y las jaló hacia la puerta. Por una vez, Isabella no miró su teléfono. El mundo podría